Familia Jorado, les enviamos hasta ahora un calurosísimo saludo. Parece que ya logramos solucionar los problemas técnicos que estábamos teniendo por ahí, pero ya entonces con estos problemas técnicos solucionados, en muy poquito tiempo le podemos ya dar inicio a nuestro Instagram Live de hoy. Vamos a esperar por aquí a que Karen, también a María Paula, que es nuestra invitada especial de hoy, para iniciar este espacio de compartir. Carito, ¿cómo estás otra vez? Hola Gavita, lo logramos. Bendito sea el Señor. Sí, 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 sí. Ahí se soluciona rápido el problema de conexión. Bueno, ahora sí continuamos y ahora tú eres la invitada en este live. Entonces, pues una vez más, ya Gaby les dio la bienvenida a todos, pero ahora yo le doy la bienvenida a Gaby, que hoy, siendo parte del equipo de que le dio vida a este proyecto de Jorado, pues hoy la tenemos invitada a este live porque es un tema que le ha tocado mucho el corazón. Y pues qué rico que ella también pueda compartirnos el testimonio. Ahora yo conduzco el diálogo y Gaby va a participar para que ustedes puedan disfrutar también de este lindo testimonio. Entonces, bienvenida, Gavita. Muchas gracias por esa bienvenida y qué rico que estamos ya por aquí en familia. Veo muchas personas conectadas, entonces genial que nos acompañen. Sí, muy bien. Y también les contamos que yo creo que ya en pocos minutos también María Paula nos va a estar acompañando. Ella también es una enamorada pues del Señor y sobre todo también Dios la ha tocado a través de estos temas, de este tema de la sexualidad humana, muy también como un llamado en el corazón desde muy joven. Entonces, bueno, también esperamos que a través de ella podamos hablar hoy y dialogar sobre este tema, que como ya lo decíamos cuando habíamos iniciado el live anterior, pues es un tema que toca mucho el corazón de todos como seres humanos, hombres y mujeres, que nos deja también muchas inquietudes y que, bueno, a veces también muchas preguntas, de pronto miedos, y bueno, qué rico que podamos hablar de esta dimensión humana tan bella y que por eso le hemos dado pues el título a este live de la sexualidad humana como designio amoroso de Dios. Entonces, bueno, Gavita, pues mientras María Paula se une, si quieres, pues ya yo sé que eres de la casa, eres parte, pero igual para las personas que de pronto hasta ahora nos conocen, cuéntanos pues quién es Gabriela, ¿no? Y quién es Gabriela Triana y pues cómo y por qué te terminas acercando a este tema de la sexualidad humana. Bueno, yo les voy contando un poquito por aquí. Ya María Paula se nos va a ir uniendo y mientras tanto, bueno, pues es una pregunta, ¿no? Muy difícil de responder esa pregunta. Hola María Paula. Hola, ¿cómo van? Bien, María Paula, bienvenida. Qué pena que ahí Gracias. tuvimos unas dificultades técnicas, pero bueno, gracias al Señor estamos acá. Entonces, bienvenida, ya le doy la bienvenida a Gaby, pero bienvenida a este live y sobre todo, pues también a esta familia que es Jorao. Entonces, para nosotros es de gran alegría poder compartir pues este ratico de diálogo contigo y también con tu testimonio y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, bienvenida. Gracias. Y bueno, también encomendamos este espacio, sobre todo pues al Señor, ¿no? Antes de iniciar, antes de empezar este diálogo, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que sobre todo, tanto a las personas que nos están acompañando, que están conectadas, pues no es tanto una red la que nos vincula, sino ante todo, pues es el Espíritu Santo, el que nos hace partícipes, ¿no? También de este amor el Señor y que pues sea Él que en las personas que nos están viendo y también en ustedes, en Gabriela y en María Paula, pues pueda ser el mismo el que hable por ustedes. Entonces nos encomendamos a ti, Santo Señor, y que todo lo que podamos hablar y dialogar en este ratico, pues sea siempre para la mayor gloria de tu nombre. Amén. Amén. Ahora sí, pues ya le había dicho a Gaby la pregunta, pero les hago la pregunta a las dos. La idea también, María Paula, es que nos cuentes un poquito. eh,
después de Gaby, pues ¿quién es María Paula? ¿Quién es María Paula y por qué terminas acercándote a este tema de la sexualidad humana? Porque ha tocado también tanto tu corazón. Entonces, pues, Gavita y luego María Paula. Listo. Bueno, yo voy a responder cortico porque yo estoy que me escucho lo que tiene que decir María Paula, porque esa iniciativa de levantando el velo es una locura. A mí me impactó mucho ver a la familia entera, a la familia entera evangelizando, entonces eso tenemos que escucharlo. Y bueno, pues yo les cuento un poquito así cortico sobre todo porque a mí me llama mucho la atención este tema en particular. Yo estudié ciencia política en la universidad, es mi carrera de pregrado, y mientras estuve en mis estudios de ciencia política, el tema del feminismo pues todo el tiempo salió por un lado y por el otro. Sí, en muchas clases, en los trabajos, y me empezó a llamar mucho, mucho, mucho la atención este aspecto de que las mujeres lucharan por sus derechos y cómo, sobre todo, lo que me impactaba siempre es que se había dado un proceso progresivo de a pasitos cortos en los que parecía que había una especie de solidaridad femenina en orden a buscar derechos y libertades y, bueno, ciertas realidades. Me empezó a gustar tanto este tema del feminismo que se convirtió ya en una bandera de vida para mí y en una causa política que empecé a perseguir y por los temas mismos ideológicos de todo esto, este tema del feminismo, esto se toca mucho con todas las teorías de género y lo que está relacionado con la comunidad LGBT. Entonces, también ahí me empecé a interesar un montón sobre todos estos temas y además ahí sí empecé a participar en un grupo de activismo LGBT, entonces todo lo que fueran plantones, marchas y apoyar esta causa política. Y ahí como para sintetizarlo un poquito, más adelante en el camino, ya terminando mi carrera, tuve un quebranto de salud y pues en ese tiempo ahí toca hacer una aclaración y es que yo era atea debido a todo este tema ideológico, yo no creía en Dios y de hecho la iglesia me parecía que era una de las instituciones patriarcales que mejor dicho más dañaban a la mujer. Entonces tuve este quebranto de salud y a raíz de esto pues ahí sí cuando fue a mí a la que me tocó y sentí la fragilidad de mi existencia humana, busqué a Dios y pues en esa búsqueda el Señor me respondió con un prodigio también milagroso sobre el tema de mi salud y a partir de esto es que empecé a interesarme cada vez más sobre el tema de la mujer, pero ahora desde la perspectiva de Dios, es decir, qué fue lo que Dios pensó cuando creó a la mujer y en ese camino, pues también la pregunta sobre la masculinidad empezó como a retumbar cada vez más fuerte y con ello sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la vida en pareja. Eh, y casi que yo creo que ha sido una búsqueda de entre feminismo y luego la mirada cristiana, unos 10 años de mi vida que han ido ahí en una pregunta, sobre todo por conocerme a mí misma, porque al final siempre lo que a mí me ponía a pensar en ese tiempo en el que me interesé por todas estas teorías feministas era, pues, ¿qué significa ser mujer? ¿Y qué sentido tiene ser mujer? ¿Acaso será que ser mujer es todo lo que dicen afuera o tiene todas estas implicaciones? Como que en general el mundo hace que tú lo veas como una carga y una carga pesada además, como algo difícil de llevar o injusto, una injusticia como que la naturaleza hizo contigo porque te hizo mujer. Sin embargo, a la luz también de la revelación de Dios y ese camino que Él ha hecho conmigo de a poquito, pues he venido descubriendo la realidad tan bella que el Señor nos ha regalado. Entonces eso tendría ahí como para calentar motores. Gracias, Gavita. Bueno, María Paula, cuéntanos un poquito también acerca de ti. Bueno, bueno, pues yo soy María Paula Gallegos, yo estudié Ingeniería Industrial en la Javeriana. Ahorita estoy de hecho estudiando con Carol la maestría en Teología.
Y bueno, todo esto surgió y también para contarte un poquito de qué es Levantando el Velo, porque creo que es algo que llama la atención y mi familia como tal. Yo soy una Sí. familia, tengo una familia muy, muy grande o sea, podríamos dedicarle todo un live solamente para hablar de toda mi historia familiar, porque es bien, bien interesante, también digamos que un testimonio muy bonito de Dios que ha tocado nuestras vidas. Y bueno, digamos que a partir de varios sucesos en nuestra vida, digamos el primero inicialmente mis papás, obviamente con esa búsqueda pues de Dios, después nosotros creamos este canal de YouTube que es como empezó un poquito antes de la pandemia, como que teníamos la idea, habíamos hecho algunos videos, pero ya con la pandemia fue como, bueno, por aquí tenemos que evangelizar y hagámosle. Entonces empezamos pues muy casero, hagamos estos videos, hagamos esto otro, y poco a poco como que hemos ido desarrollando como ya como un estilo de videos con la idea de que no es una persona, digamos, la que es el personaje del canal, sino que todos vamos a participar. Entonces no es el canal de María Paula, el canal de Antonio, de Juliana, sino que es un canal en el que todos participamos. Y la idea es eso, que ustedes vean una familia evangelizando. Entonces eso es como el canal. Y ya con respecto a toda la parte de sexualidad, digamos que bueno, en mi familia a mí me han educado mucho con respecto a pues, los valores, a los principios, a cómo debe uno respetarse como mujer. Digamos que ciertas cosas que desde muy chiquita me sonaban. Y entrando a la universidad, como que sí vi un impacto muy fuerte con respecto a la sexualidad, que yo estudié en un estilo tipo homeschooling. Entonces era pues con mis hermanos, éramos todo familia, todo familia. Y ya en el momento de entrar a la universidad, como que empiezo a ver todo este mundo y cómo la sexualidad ha afectado y marcado tan fuertemente a todas las personas, ¿no? Entonces, pues hablando con amigas, con amigos, viendo cómo las heridas en la sexualidad son de las más profundas y de las más difíciles de sanar, ¿no? Entonces, como que ahí empieza mi cuestionamiento de, bueno, si existe la sexualidad, o sea, y Dios la hizo porque pues Dios es el creador de todo, porque existe y cómo se puede vivir para que no haga daño, ¿no? Entonces, como que empezó ahí esa pregunta eh, y bueno, tuve, digamos, una experiencia muy fuerte en la universidad justo de que en una materia nos pusieron a promocionar los condones, ¿no? Era como el trabajo. Y yo entré como un poquito pues, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer este trabajo, pero a la vez no estoy muy de acuerdo con lo que están proponiendo. Y empezó, digamos que ahí ya como con una metodología de decir, bueno, esto es lo que quiero poder como defender, ¿sí? Como que la manera en que se está promoviendo la sexualidad no es la adecuada y qué puedo hacer para cambiar un poco esto, ¿no? Entonces, pues en esa materia fue chistoso un poquito, aunque en ese momento asustador, ahorita ya como que uno lo cuenta relajado. Eh, pero sí lo hablé con mi mamá y le dije, ma, ¿qué hago? O sea, tengo pues como este dilema, o presento el trabajo y ya, y no, digamos que ni miro ni nada, o pues doy mi punto de vista, así sepa que en la universidad pues esto va a ser motivo de burla, pues esta vieja está loca, y, y entonces por ahí me empecé a dar cuenta que había mucha gente que había reaccionado bien ante esa propuesta. Mi propuesta era no vender condones, o sea, hice todo un trabajo de mercadeo en el que les mostré que los condones estaban haciendo todo lo contrario a lo que nos hacen creer, que era bajar la tasa de embarazos no deseados, sino que todo lo contrario, se estaba subiendo la tasa de embarazos y además subiendo la tasa de abortos. Entonces, como que es todo lo contrario a lo que nos están ofreciendo y que eso realmente digamos que no protege lo más importante que es el corazón, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, al ver en esta exposición la reacción de las mujeres y hasta de los hombres, de quedarse callados, las mujeres pues casi llorando al final fueron a hablarme, yo dije, wow, acá hay algo que en serio está pasando y que nadie lo dice. Entonces por ahí empezó como ya toda mi investigación y las charlas y todo que empecé a hacer posteriormente en colegios para tocar este tema y buscar cómo descubrir para qué es la sexualidad. Bueno, pues dos testimonios también que nos nutren mucho, ¿no? También cada uno desde su lugar, desde sus búsquedas. Gaby, como nos lo compartía.
con toda una experiencia también de estar involucrada, incluso defendiendo pues algunos de estos aspectos, ¿no? Y una mirada particular acerca de la mujer, acerca del varón y la mujer y acerca de esta dimensión humana. Pues María Paula también desde enfrentándose, ¿no? Un poco a la inquietud que yo creo que finalmente todos tenemos, ¿no? En el corazón. Y así como le decía Gaby, eh, digamos, pues todos tenemos en el corazón esa pregunta, seamos mujeres o varones, ¿no? O sea, ¿qué es lo más propio de esto a lo que pues Dios me ha llamado creándome así? ¿No? La pregunta que dice María Paula, eh, ¿cómo cuidar el corazón en este aspecto también, ¿no? ¿Cómo vivirlo finalmente? Porque pues estamos como bombardeadas también de tantas cosas que o nos educan, o sea, nos educa el televisor, las películas de Disney o bueno, otras cosas acerca del amor y de cómo vivirlo, entendiendo pues que también hemos llamado precisamente, le hemos dado este live el título de la sexualidad humana como designio amoroso, de manera que está vinculada, como le decía María Paula, no necesariamente a una prohibición, ni a un cercenar o lacerar este aspecto muy humano de nuestra vida, sino por el contrario, a vivirlo plenamente, ¿no? Entonces, creo yo que estas dos preguntas también han estado rondando un poco lo que nos han estado contando. Entonces, pues bueno, Gavita, cuéntanos también un poco para ahondar más en esta mirada, cómo tú fuiste descubriendo esa sed que había en tu corazón, ¿no? Y cómo eso también, a medida de cómo has ido caminando, cómo hoy ves, o sea, bueno, claro, tiempo después, qué sed descubres que había y que sigue habiendo, Mm. ¿no? Y con qué mirada entonces de la sexualidad o cómo eso puede estar vinculado, esa sed, a una mirada específica de la sexualidad con la que nos podemos estar encontrando hoy. Bueno, yo creo que yo habría sido una de las que habría llorado en la clase de María Paula. Porque realmente sí, pues a mí me impresiona un montón, sobre todo porque siento que las dos tuvimos una vida muy distinta, o por lo menos ese crecimiento dentro de la familia fue totalmente diferente. Es decir, a mí lo que me hablaron sobre sexualidad en el colegio y sobre todo sexualidad entendida en ese sentido amplio, ¿no? Que no es únicamente usen condón, aunque en el colegio sí hubo clase de eso, pero fue muy poco, ¿no? Más allá del ciclo menstrual femenino, creo que no le hablan a uno mucho más. A uno no se detiene muchas veces a pensar, ¿no? En qué es lo que significa ser mujer. Más allá de eso. Y entonces en ese sentido, pues cuando yo llego a la universidad, creo que de una vez todo este tipo de ideas se lo tragan a uno. Pues cuando, hoy en el momento en el que me pasó a mí, pues yo estaba en la universidad, es decir, que tenía 16 17 años, pero hoy en día le pasa cada vez más a los chiquitos, ¿no? A los más pequeños, encontrarse con tantas ideas. Y sí, sí me impacta como, claro, yo creo que yo no habría sido capaz de ir a decir, es que los condones no están haciendo lo que dicen que hacen, pues porque es decir, por completo contracorriente. Hay una mirada generalizada y dentro de esa mirada generalizada yo diría que en primer lugar hay un desinterés, es que no es tanto desinterés porque la búsqueda en el corazón está, sino que más bien exteriormente hay como una dejadez, una falta de inquietud o preocupación por conocerse uno mismo. Es decir, uno cree que el conocimiento de sí mismo, o al menos cuando yo miro en retrospectiva, se trata más, por ejemplo, a mí en el colegio me hicieron una evaluación de personalidad y entonces era un tema psicológico y entonces ya sé que mi personalidad es así y así, que yo hablo así, yo no sé qué, pero claro, y todo eso es muy importante, muy, muy importante, pero las preguntas fuertes como sobre quiénes somos en un sentido más filosófico o teológico, cuál es el sentido de la existencia, parece que quedaran por ahí sepultadas. Y entonces en la universidad
mientras yo me acerqué a esta mirada de la sexualidad humana, pues por una parte tan utilitarista, porque se utiliza a la persona humana no solo en la búsqueda del placer, sino también del poder, porque al final eso es lo que hacen todas las ideologías políticas, capitalizan sentimientos, emociones, sensaciones, deseos para movilizar masas y entre esas pues hay gente como yo que se la creyó, pero entera. Entonces, esta visión tan utilitaria del ser humano, no como en el sentido del utilitarismo únicamente moral, sino de utilizar a la persona humana, esa visión de utilización, siento que es como lo preponderante y en medio de utilizar, pues uno pierde esa capacidad de valorar y en ese valorar, pues también tratar de conocer el fundamento de la dignidad personal, de conocerse a sí mismo. Todo esto entonces también yo mirando en retrospectiva, pues me doy cuenta que esa es la búsqueda que hay de fondo, hay un deseo en el corazón de saber quién soy yo y por qué soy así, o para qué soy así, cuál es el sentido de esta existencia que tengo, pero uno se encuentra en general con muchos, bueno, yo que soy súper ñoña y me gusta mucho leer, entonces me encontré fue como con muchas teorías y muchos filósofos y muchos pensadores que en lugar de tratar de responder a esta pregunta, lo que vertían en sus textos era mucho descontento con la persona que son. Es decir, no sé quién soy, pero aún así no estoy contento con quién soy. Eh, y entonces ahí yo creería que también otra nota característica es esa de no adentrarse en responder esas grandes preguntas, pero sí vivir como en una batalla constante consigo mismo, porque esa era la sensación que en general pues yo tenía y que bendito sea Dios, Él ha hecho un caminar conmigo para ese descontento, esa confrontación, ese no querer aceptarse como Él lo ha creado, pues va siendo transformada. Entonces al final pienso que el mundo en última sí nos aboca o bien a odiar esa parte sexual en el sentido de estar en una constante confrontación, o bien utilizarla como medio para otras realidades, ya sea personales o sociales, políticas, económicas, pues porque el tema de la sexualidad tiene todas las aristas que uno quiere y en la medida en la que es una dimensión tan sensible y constitutiva de la persona, pues también toca muy, muy profundo. Pero poco a poco, que es lo impresionante de lo que nos decías ahora, Carito, poco se enseña a amar quién es uno, a amar lo dado, a amar lo que Dios ha hecho y sobre todo el designio amoroso que tiene para esa realidad. Eso diría. Gracias, Gavita. Bueno, María Paula, ¿y tú también que nos quisieras compartir acerca de, pues ya nos contaste un poquito de ese set que viene en el corazón y por ejemplo Gaby también creo que un poco hace eco de eso que es, de esas lágrimas que incluso tú mismo pudiste percibir en ese momento. De pronto yo creo que es como ver a Dios también reflejado en esas personas, ¿no? Algún día lo hablábamos creo que contigo y es como si Dios mismo a través de esas personas que por ejemplo en su momento podían ser Gaby, con lágrimas en los ojos sentirse casi que reflejados, pero con miedo también, como a abrazar una invitación del amor de Dios, ¿no? De pronto por tener una mirada legalista o una mirada restrictiva o una mirada que te pone como límites y que no te deja hacer, cuando al contrario, pues nosotros un poco hemos descubierto, como le dice Gaby, que es que te lleva a la plenitud de ti mismo, lo cual es todo lo contrario a lo que de pronto esa percepción que tenemos. Entonces esos ojos de pronto llenos de miedo, ¿no? Que en el fondo también podían estar manifestando heridas como las que Gavita nos cuenta. Pues bueno, ¿no? Eso que también ha ido generando en ti respecto a, en esa búsqueda que tú sigues, pues le das continuidad a partir de esa experiencia, pues con qué mirada de la sexualidad te encuentras, ¿no? O sea, como un poco intentando entender qué es lo que está pasando y cuál es la mirada también
y aquello que finalmente nos propone la iglesia, que no debe ser, que no es porque sí, sino que tiene todo un sustento. Pero antes de hablar un poquito de esto, pues con qué mirada de la sexualidad también te encuentras hoy, un poco en ese ahondar, las lágrimas con las que te encontrabas también, y de pronto con las palabras o las personas con las que te has ido topando en este camino, que de pronto te dicen, no, pues estás como medio loca o como que, no sé, te hicieron un lavado por allá en la iglesia y quizá como que vas contracorriente, como lo decía Gaby. Sí, pues digamos que yo creo que algo que tú estabas diciendo ahorita, Gaby, con respecto a cómo le enseñan a uno, yo creo que hay un punto que es muy importante y que yo he empezado a darme cuenta, pues en parte, digamos que el privilegio de la familia que me fue educando de una manera, pero también darse cuenta que eso no es, o sea, que así como uno tiene, o fui privilegiada en ese sentido, a la vez tengo una responsabilidad mayor, porque hubo otras personas que no tuvieron ese privilegio, ¿sí? Mm. Entonces yo creo que eso mismo me impulsa, pero también pues va a sonar feo, pero me obliga como a agradecer eso, ¿sí? Que yo sé que, pues digamos que es Dios a través de mi familia que me lo dio, pero que es algo que ya estoy como comprometida a, ¿no? Y pues ahí también va una problemática, pues digamos un poco en el hecho de que yo no puedo solamente hablar de esto, sino que tengo que lograr vivirlo, ¿no? Entonces, pues cuando uno va a hablar, va a decir cosas, ese tipo de cosas en la universidad o en los colegios, pues lo primero que uno se enfrenta, y ahí sí es un poco lo que también decías tú, Gaby, es conocerse a uno mismo, ¿no? Ver que uno también, o sea, que uno también está en la misma posición, no es que yo, pues esto, yo no soy humana y vengan, les explico cómo es que es, sino que yo también pues sufro de lo mismo, o sea, tengo las mismas cosas, sí, estoy hecha de lo mismo, pero entonces ir descubriendo, bueno, si la sexualidad es buena, o sea, si de verdad hay una manera de vivirlo bien, ¿cómo puedo pues yo entender cómo la debo vivir yo y asimismo poderla transmitir, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo creo que mucho tiempo mis conejitos ahí para poder como tratar de descubrir cómo era, fueron mis hermanos, ¿no? Mis conejitos de indias ahí. Entonces yo con ellos pues les he hablado de la castidad. Hemos como tratado de descubrir también juntos, ¿no? Pues digamos que yo soy la mayor entre un grupo de mis hermanos, eh, y es como la que llevo la delantera, pero sé que ellos a la vez aportan con lo que viven, con lo que hacen, con lo que les dicen sus amigos, ¿no? Entonces yo creo que pues como que es importante, uno, saber que si yo voy a hablar de esto, tengo que vivirlo. Y también algo que tú decías, Caro, con respecto a que no es solamente prohibirse cosas, sino que uno va entendiendo a lo largo de esto, porque al principio uno sí lo ve así, o sea, para ser sincera, yo también lo veía un poco así, como, es que todo está prohibido, no puedo hacer nada, ¿sí? Como más o menos eso. Poco a poco uno se va dando cuenta y viendo, digamos, la manera inadecuada de vivirlo, que uno dice, no, es que me estoy salvando de un montón de dolores, de un montón de problemas, y a veces es un poquito más, o sea, como que yo siempre pienso en eso, es aguanta un poquito más, ¿sí? Como que a veces uno renuncia a cosas chiquitas, a un placer momentáneo por algo mucho más grande, ¿sí? Y creo que la sexualidad, como muchas cosas, o sea, como todo en realidad, va hacia allá, o sea, Dios siempre nos promete algo mejor. Entonces es como esa confianza, ese paso de no sé qué me va a traer, porque pues tampoco es que Dios me diga, mira, entrégame esto y yo te voy a dar esto, no. Me dice, entrégame esto y confía que yo te voy a dar algo mejor, ¿sí? Pero uno no sabe qué va a venir, o sea, qué es lo que me va a entregar. Entonces creo que tanto la sexualidad como todos los aspectos en la vida, uno, si uno lograra como ese saber que si yo le entrego eso, el Señor me va a mostrar qué me va a dar, como que ahí va el punto de poder entender que esto no es una prohibición, sino que es un premio mayor al cual yo renuncio, digamos, sí, como pues la sexualidad tiene muchos como deseos o placeres momentáneos, entonces voy a sacrificar esos placeres momentáneos, pero por algo que es mucho más grande y mucho más placentero, ¿sí? Entonces, digamos, en las charlas que yo hacía en los colegios, les hablaba mucho de eso y les hacía una actividad como con un dulce. Entonces, al principio de la charla les decía, bueno, ¿quién quiere este dulce ya? O esperan al final de la charla y van a ver que les va a dar algo mejor. Entonces, muchos decían, no, ya, yo quiero el dulce. Y otros esperaban, ¿sí? Y obviamente al esperar, pues yo les daba algo mucho más grande y les explicaba un poquito esta analogía, de decir, cuando uno confía, cuando uno espera en el Señor,
como que el premio es mucho mayor. Y pues hay un premio mucho mayor aún que en lo que nos puede dar en esta vida y es como esa vida eterna, ¿no? Entonces, si uno logra como entender que la sexualidad va enfocada hacia allá, como que es, pues se le abre a uno un mundo que uno dice, ok, ya no es que me prohíban esto, sino que es que eso me hace daño y va a haber algo que me va como a llenar mucho más y no me va a dejar esos dolores, esas heridas que al vivirlo de la manera inadecuada me dejan, ¿sí? Entonces como que por ahí empezó todo como ese impulso de querer mostrar algo diferente de la sexualidad. Ujú. Bueno, María Paula, tú también nos has entonces dado muchos elementos de los que también podríamos hacer toda una serie de lives, porque como dices, ¿no? Pues la sexualidad humana, al ser una dimensión que toca muchos aspectos de nuestra vida, pues tiene que ver tanto en la relación varón y mujer, ¿no? Como ya nos lo ha dicho Gaby, como en la manera en la que comprendemos lo que es ser mujer, lo que significa ser hombre, ¿no? Que es algo que nos ha sido entregado. Hay dos opciones, ¿no? Como de pronto se nos dice mucho hoy, yo no soy mujer, sino que me hago mujer si quiero o me hago hombre, que es una concepción bastante diferente de decir que soy mujer y descubro que es aquello que Dios me ha dado a través de este don de ser mujer, que implica la maternidad, que implica todas las características, ¿no? Ese sentir propio de la mujer que nos diferencia también y del varón y el sentir propio también del varón como nuestra capacidad de custodiar, de amar, de proteger, es particular y está hecha para un fin, ¿no? Que es lo que tú dices, o sea, esa relación varón y mujer, ¿no? Que está llamada, en el que los dos están llamados a entregarse y a donarse mutuamente y no a utilizarse, como lo ha dicho Gaby, que son dos miradas completamente diferentes, ¿no? Y que parten, como las dos lo han dicho, desde, bueno, yo como me comprendo, ¿no? Carol Melisa, María Paula, Gabriela, cómo se comprenden a sí mismas, porque seguramente de la manera en la que cada uno de nosotros nos entendamos, pues vamos también a empezar a relacionarnos con el otro. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito también, ya para dar paso a la manera, como explicar un poco por qué estamos dando estos pasos para comprender la sexualidad como el signo amoroso de Dios. Pero hay un paso fundamental que yo quisiera que compartiéramos y es, hay unas consecuencias muy determinantes que ustedes han visto desde cada uno de, de su caminar o comprender eso, o en comprenderme en que yo soy amada por lo que soy o amado por lo que soy, y cómo eso también condiciona mi relación con los demás. O sea, si yo no me reconozco amada por lo que soy, sino por lo que hago, o por lo que tengo, o por las apariencias, o por cómo me visto, bueno, no sé, de qué manera también eso marca la relación, y en nuestro caso, pues la relación varón y mujer, como una mirada específica de la sexualidad, como algo que se utiliza, ¿no? Algo que yo poseo y que domino, en el sentido de que es como si lo tuviera, ¿no? Y quisiera también dominar al otro, que es una mirada muy diferente de amar. Como eso, como estas miradas de la sexualidad distorsionadas, diría yo, y que no nos conducen a la plenitud de lo que somos y cómo Dios nos ha hecho. ¿Cuáles son las consecuencias, no? O sea, porque mirar esas consecuencias creo que es muy interesante para llegar a entender la sexualidad como un designio amoroso de Dios. Es decir, nosotros no estamos aquí hablando de esto porque hay que hablar de esto simplemente o porque, no sé, la iglesia lo dice, no, sino porque nosotros hemos encontrado algo, pero también porque hemos visto, y creo que cada una de ustedes ha visto algunas de las consecuencias, incluso en la propia vida, marcadas muy en lo profundo y que les ha tocado incluso también sanar o ayudar a otros y acompañar a otros a sanar. Pues hablemos un poquito de cuáles creen ustedes que han sido las consecuencias, o son las consecuencias de no verla desde este designio amoroso de Dios, sino desde estas otras miradas, como distorsionadas. Gavita, si quieres. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención mientras ibas hablando, que dijiste varias veces, hablaste sobre ese tema de comprenderse a sí mismo y cómo en efecto la sexualidad termina uniendo muchos puntos de la persona, pues es como tan constitutiva y tan profunda y que
une muchos puntos y en lo que me puse a pensar es que, bueno, yo soy fan número uno, no mentiras, no número uno, pero soy fan de una santa, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Y cuando ella habla sobre lo femenino, asocia la especificidad de la mujer a la maternidad. Entonces ella dice, en lo propio de una madre también encontramos lo propio de una mujer, lo cual es una cosa que hoy en día es escandalosa, ¿no? Porque uno cómo va a decir, por ejemplo, que decir mujer es decir al mismo tiempo madre, y como que esas características del amor maternal son lo propio también del modo de amar y de conocer femenino. Y entonces estaba pensando un poquito de esto mientras hablabas, Caro, y claro, si por ejemplo yo tuve una figura materna que para mí fue problemática, de pronto una mamá que quizás no fue el ejemplo de ese amor maternal, eso no quiere decir pues que haya un solo modo, ¿no? De ser mujer, sino que eso que es esencial, cada una en nuestra particularidad pues lo expresamos de modo distinto. Pero claro, si yo tuve una experiencia de pronto o no tuve mamá o mi mamá nunca estuvo tan presente porque siempre estuvo, no sé, trabajando o tenía otros intereses y yo no sentí o no viví, no experimenté esa relación con una mujer que exprese lo propio del ser femenino, pues ahí ya de entrada yo tengo una imagen de lo que significa ser mujer. Pero lo que es bellísimo de la sexualidad humana es que también tiene este carácter tan relacional, ¿no? Y que para entender a la mujer, pues yo necesito también acercarme un poco a saber quién es el hombre, quién es el varón, y viceversa. Conocer al uno me ayuda a conocer al otro. Y entonces lo mismo sucede si, por ejemplo, que yo creo que pasa mucho hoy en día, vengo de una familia con un padre ausente, o mi papá está, pero lo mismo, siempre estuvo trabajando, o se la pasaba viajando, o por X o Y, Z razones, no estuvo presente. Y quizás yo tengo una imagen desfigurada también de lo que significa la masculinidad por esa misma figura paterna y así sucesivamente, tanto por hombres y mujeres que se presentan en mi caminar. Entonces, inicialmente pensaba, oiga, de verdad qué importante es uno conocer quién es mi mamá, quién es mi papá, qué relación tuve con ellos, la manera en la que yo los veo o los veía desde que crecí, qué imagen me dejaron sobre lo masculino y lo femenino. Y ahí nos damos cuenta que en ese tema pues la familia es súper importante, ¿no? Yo creo que necesito que María Paula me invite a almorzar a su casa para conocer a su familia, porque de verdad sí, creo que no es solo una cuestión de que se sienten a hablarle a uno, ¿no? Y que le digan, es que la sexualidad tal cosa, sino pues es una realidad que se vive, sin idealizar, ¿no? Tampoco porque todas las familias están compuestas por seres humanos y ya, ahí de entrada difícil. Pero eh, sí, es muy importante y también lo digo es porque en el caminar que yo pude recorrer, como sanando el corazón con respecto a todo este tema ideológico, porque uno no lo cree, pero las ideologías se enraizan muy profundo en el corazón y también lo dejan a uno muy herido. Sobre todo lo que yo veía era como en el interior muchas fracturas, muy desestructurada esa imagen de sí mismo, sí, el amor propio, muchas cosas muy dañadas. Y entonces, en ese sentido, dentro del caminar me di cuenta que un punto importante para sanar esa feminidad era reconocer esa relación tanto con mi papá como con mi mamá, como con mi hermano menor, que pues indiscutiblemente es un hombre importante en mi vida. Y, y no es solo eso, sino que en general las relaciones, lo que decía Caro, somos seres relacionales y en las relaciones donde también aprendemos a conocernos a nosotros mismos a partir del conocimiento del otro. Lo que pasa es que quizás ese conocer al otro uno no lo pasa tanto por la oración, ¿no? Porque en el fondo en la oración es donde se purifican todas las imágenes y a lo mejor uno se hizo una imagen pues muy descabellada de lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre o la vida en pareja o el matrimonio
y en el camino, pues hay que ir purificando esa imagen. Entonces, por una parte, yo diría que las consecuencias mismas de una visión errada o distorsionada de la sexualidad se empiezan a ver en la familia, ¿no? Termina siendo algo cíclico, pues porque si yo tuve esa imagen desfigurada, tanto de lo masculino y lo femenino, a partir de la experiencia con mis padres, pues lo más probable es que yo termine replicando una imagen desfigurada con la que también yo crecí. Pero además de eso, sí, pienso que en todo este ámbito cultural, en el cine, en la televisión, en todo el entretenimiento, pues esas mismas imágenes se replican y a veces con más fuerza. Y lo que yo siento que termina generando una fractura muy fuerte en uno mismo y que lo rompe interiormente es que la televisión y las películas te venden una imagen ideal, wow, ¿no? Como que la familia va a ser así súper espectacular y que la relación de pareja súper fácil, va a llegar el príncipe azul prácticamente a la puerta de tu casa y no va a haber sacrificio y no va a haber nada difícil y todos van a vivir felices para siempre, pero luego tú te encuentras con una realidad que está muy quebrantada y se empieza a generar ahí una tensión y una fractura interna que es tenaz y al final yo creo que es muy fácil y que es una de las consecuencias terribles, es muy fácil uno caer en desesperanza. Y incluso nosotros los cristianos, que como decía muy bien María Paula, nosotros estamos desordenando nuestra sexualidad hacia la vida eterna, pues muy fácil decimos, no, pero es que yo ya he salido como con 5 chicos y todos parece que ninguno se parece al príncipe encantador, Dios mío, ¿qué voy a hacer uno con unas imágenes ideales subidas quién sabe en dónde? Pues es muy fácil que pierda la esperanza en Cristo, porque a lo mejor la esperanza ni siquiera está puesta en Cristo, sino más bien en otro tipo de imágenes distorsionadas. Entonces creo que esa es una consecuencia, o sea, por una parte está esa fractura interior que se genera, pero por otra parte también caer en la desesperanza, además percibo yo como de pensar, no, esto es algo muy difícil o de verdad no sé si vale la pena o será que Dios sí quiere esto y es que uno a veces es más sordo que realmente no escucha, ¿no? Ese designio amoroso de Dios y cae muy fácilmente en querer de pronto buscar salidas por sus propios medios o no esperar pacientemente aquello que el Señor quiere dar. Y en ese sentido sí creo que pues las imágenes distorsionadas que nos venden hoy sobre la sexualidad realmente sí dificultan mucho mantener puesta la mirada sobre la vida eterna. Por ejemplo, no impacientarse, no entrar ahí en la ansiedad desesperada de no, tengo 23 años y me voy a quedar solterona, sino pues con calma, ¿no? Con calma. Em, entonces creería yo que están, sí, como esa fractura interna que se va generando, que también se evidencia en las familias, y por otra parte la desesperanza. Y hay un elemento más que se me ocurría mientras hablabas y es el tema del cuerpo. A mí, en lo personal, bueno, yo cuando era niña era muy gordita, era un buñuelo, pues, súper, súper gordita, y en el colegio a mí me molestaban mucho, pues uno no se siente como tan cómodo. Yo me acuerdo mucho las presentaciones del colegio que a todas las niñas nos hacían trajecitos iguales para presentarnos. Y yo veía a todas las niñas súper lindas y yo me sentía como un tamal embutida en ese traje terrible. Entonces ahí había una herida desde muy chiquita con respecto a mi cuerpo. Además que en mi familia, casi de parte de papá, todos somos de contextura muy ancha. Entonces yo, para verme flaca, eso tiene que ser que, mejor dicho, no comí por un mes, porque en general es la constitución, es decir, es algo que ya venía conmigo y contra lo que luché mucho durante mi adolescencia fue tenaz, tenaz, tenaz para mí ese tema. Y cuando llegué ya a la universidad y empecé a leer lo que el feminismo propone con respecto a esto del cuerpo, entonces, claro, ellos denuncian los estereotipos de belleza, hablan de cómo las mujeres no tenemos que responder a ese tipo de realidades y sobre todo este lema que hoy en día es muy, muy común, el de mi cuerpo, mi decisión o mi cuerpo es mío. Entonces, para mí fue un boom tremendo
como que las mujeres declararan de alguna manera esa soberanía sobre su cuerpo y ya no vamos a responder a nada, cuáles estereotipos de belleza y bueno, todo esto estaba en el marco de otro tipo de discurso, pero yo siento que eso es algo que cala muy profundo porque es que tú no puedes agarrar el cuerpo y quitártelo, igual que no puedes quitarte el ser mujer, eso es algo que va con uno y si lo que yo veo todos los días al espejo me hace sentir insatisfecha y sobre todo brava porque a mí me tocó ser la cachetona del grupo de las amigas, ¿no? Eh, entonces eso rompe muy fuerte, pero el punto es que se genera esa misma tensión, ¿no? Hay unos ideales sobre lo que significa la belleza, bueno, muchas cosas que están en el mundo del entretenimiento, en la cultura, en todo esto, pero uno ve la realidad y uno dice, uy, no, aquí hay algo que está mal y empieza a romper, eso empieza a romper em, interiormente. Entonces yo creo que ese tema del cuerpo, y claro, pues si yo no quiero mi cuerpo y no estoy conforme con él, pues de acuerdo a estas teorías lo voy utilizando como yo quiera y hago con él lo que quiera, por lo menos en lo personal eh, yo me aboqué mucho al tema de pensar que mi cuerpo era más como una herramienta de lucha y una manera de expresar la revolución femenina, bueno, cosas así. Entonces el cuerpo termina también, que es pues muy importante cuidar el cuerpo, es parte de uno, termina quedando muy fracturado en medio de toda esa historia y ahí sí el cuerpo casi que termina siendo la puerta, ¿no? Para muchas de estas realidades. Que claro, el alma ahí es la que tiene que tener la fuerza, pero pues también si el alma no está como bien enseñorada del cuerpo, pues por eso es que uno termina cayendo en muchas realidades que de nuevo otra vez lo fracturan y hacen que uno entre en desesperanza y bueno, ahí serían como los elementos que yo diría que hacen parte de las consecuencias sobre la mirada actual de la sexualidad. Gracias, Gavita. María Paula, ¿qué quisieras compartirnos? Bueno, he estado con un poquito de fallas en internet, así que me avisan si se corta o algo. Tranquila. Em, sí, pues digamos de las consecuencias que yo veo más graves así con respecto a la sexualidad o lo que ha causado la sexualidad mal vivida, creo que uno es como esa, como esa mal concepción de pensar que al vivir mi sexualidad como yo quiera o como dice la gente, como se me da la gana porque es mi cuerpo y yo hago lo que quiero, uno cree que está haciendo lo que quiere, pero digamos que ahí va un poco qué es realmente la libertad y qué es el libertinaje, ¿no? Cuando uno empieza a ver que hacer lo que yo quiera en un sentido sin saber qué me está impulsando a hacer ese tipo de cosas, no siempre voy a hacer lo que yo en el fondo quiero hacer, ¿sí? Porque uno lo que quiere hacer con su cuerpo, lo que quiere hacer con su sexualidad, pues es no hacerse daño. O sea, primero que todo, no me quiero hacer daño, porque voy a querer algo que me va a generar dolor o que me va a generar sufrimiento o que me va a generar una esclavitud. Eso es lo que uno menos quiere en el momento pues, de vivir una sexualidad. El problema es que a uno le venden de muchas maneras que al vivir la sexualidad como te la pintan, digamos, en el mundo, vas a ser feliz, vas a ser, sí, o sea, vas a tener como la vida perfecta. Y cuando uno se mete, o sea, o cae en la trampa, se da cuenta que todo eso era mentira, o sea, que eso no era lo que uno pensaba que era. Pero al ver que todo el mundo lo vive así, uno dice, pues es que no hay alternativa. Entonces el problema soy yo, ¿sí? Algo pasa conmigo porque yo vivo como debería vivir la sexualidad y o no me gusta o me siento incómoda, ¿sí? Porque digamos que mucha gente cree que, no sé, el irse de rumba y acostarse con alguien, no, eso es lo máximo porque en las películas muestran pues que tú conociste a un man, te fuiste, te acostaste y eso es sentirse, mejor dicho, espectacular, pero en realidad son cosas que le van sembrando a uno y que en el fondo cuando se llegan a vivir o experimentar es como que era esto, ¿sí? O sea, realmente eso era. Entonces yo creo digamos que esa manera de confundir a la gente, de que al hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, eres libre, ¿no? En el fondo, pues está esa confusión, porque realmente yo quiero hacer eso, o es lo que me han ido impulsando a través de ideas, a través
de mis amigos, a través de la presión social, haz esto, si no eres una boba, si no eres sí, una mojigata, una no sé qué, mil cosas le dicen a uno si uno no quiere, no sé, si tienes un novio y no te acuestas con él, entonces eres una boba porque lo vas a perder, porque como así, que, bueno, las miles de cosas que a uno le llenan en la cabeza. Eh, entonces pienso que ese es uno de los problemas como grandes de vivir mal la sexualidad y es pensar que es la única manera de vivirla y que algo pasa en mí porque yo la vivo así y no funciona, ¿no? Como que es lo que la gente empieza a sentir. Lo otro, digamos, que veo muy fuerte, pues es que digamos que todos estos movimientos, y tú que conoces harto sobre las ideologías, uno empieza a ver que lo que está generando esto también es como destruir la familia, ¿no? Como que eso es lo que quieren. Por todas partes lo que quieren hacer es destruir la familia. Entonces, pues si tú ves tu sexualidad como quieres, quedas embarazada con un man que ni idea quién es, pues empiezas a ya desde un inicio, como que las bases ya no están sólidas para generar un matrimonio, una familia como debería ser para poder formar a unos hijos adecuadamente, ¿no? Entonces, como que es una manera muy efectiva de tirarse a las familias, porque ya las familias son incompletas, entonces ya empieza a pasar eso. Digamos que tú decías que nace uno y el papá, pues, es un papá lejano, es un papá que no está con uno, una mamá que no se preocupa, ¿no? Entonces desde ahí ya empiezan a formar mal a las personas y ahí ya empieza como todo el caos de la sexualidad, porque pues mi amigo me dice que es así, mi amiga me dice que es así, y uno empieza pues a dejarse llevar por lo que le dice la gente con la que uno se rodea, ¿no? Eh, y bueno, un problema como más de fondo y ahí sí un poco más teológico y con toda la parte que de hecho ya he hablado con Carol y que me parece que es algo muy importante que a veces se pierde de vista en todo esto. Y es que hay que saber que hay un enemigo detrás de esto, ¿sí? O sea, esto no es que el ser humano quiso dañar la sexualidad o quiso tirarse la sexualidad, sino que hay algo detrás de todo esto que está buscando romper las familias, que está buscando desviar a la gente, que está buscando esclavizar a la gente para que la gente no pueda salir, ¿sí? Y es toda la parte, digamos, de el por qué Jesucristo vino a este mundo a salvarnos, ¿sí? O sea, a veces a uno se le olvida, pero hay que saber en dónde estamos, o sea, si uno no sabe qué es este mundo, pues es muy difícil poder abrir los ojos y tratar de salir, ¿no? O tratar de ver, bueno, el Señor cómo quería que fuera y qué está pasando. Y pienso que ahí va toda la parte espiritual de los demonios y qué es lo que buscan los demonios, ¿sí? ¿Por qué tanta insistencia con dañar la parte sexual, con dañar las familias? O sea, si fuera, digamos, que una mente humana, pues no tendría como tanto alcance, ¿no? Y que estuviera como en todas las generaciones, porque esto pues realmente no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido atacado, ¿no? Entonces, si uno empieza a ver también esa parte espiritual, se da cuenta que la lucha es más fuerte de lo que uno piensa, pero que a la vez sí existe una manera que Dios quiso hacerlo, ¿sí? Entonces no es como que la sexualidad no es relativa, digamos, en el sentido de que puede que a ti te haga bien esto y a mí me haga mal esto, ¿no? Como mucha gente, que es como, no, pues puede que a ti no te guste de esta manera, pero a mí sí. No, o sea, yo creo que la sexualidad, como las leyes físicas, digamos, del universo, fueron creadas por Dios y pues si tú tiras un lápiz, pues va a caer porque es que hay una ley de la gravedad que dice que va a caer, ¿sí? O sea, no es porque yo sea creyente o no creyente, simplemente pues hazlo y vas a ver que eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa con toda la parte de la sexualidad. Hay una manera que Dios quiso y que lo creó de una manera y que si uno lo hace de esa manera, pues va a funcionar, pero si uno la hace de una manera adecuada, simplemente como que es una ley que el Señor fue haciendo para que cosas que nos hacen bien, pero que si uno lo hace de una manera adecuada, simplemente no va a funcionar y no va a generar, pues ya digamos que iría un tercer paso que de pronto me imagino que Carol hablará ahorita de cómo quiere la iglesia o que muestra la iglesia con esto de la sexualidad, pero creo que ahí va ese punto, o sea, Dios lo creó por algo, quiere como una unión con Él, ¿no? Y si uno la vive de una manera inadecuada, pues nunca va a vivir eso, o sea, porque pues simplemente no está hecho para vivirlo como uno lo ha vivido, como la gente, digamos, que impulsa que uno lo viva, ¿no? Entonces creo que esos son como los puntos más grandes que yo veo y de las consecuencias de vivir mal la sexualidad y lo que más, digamos, ahorita hay que atacar y hay que hacer ver a la gente, que es una trampa en la que estamos cayendo, o sea, no es algo ay, no es tan grave, sino que en serio es una trampa, pues que afecta a todo en el ser humano, ¿no? Bueno, pues creo que las dos nos han dado elementos muy, muy interesantes.
Yo no sé qué tanto tiempo nos quede, pero si quisiera, antes de eso, creo que ya, como en pocos minutos, creo que iremos cerrando, si Gavita, si no me equivoco, pero por el tiempo del live y todo, pero quiero que después de todo esto que hemos dicho, pues es como ir tejiendo, ¿no? Unos hilos para llegar a decir, bueno, ¿y por qué nosotros o ustedes creen, o qué significa más bien pues el título de este live, ¿no? Que como, o sea, que la sexualidad es un designio amoroso de Dios, que el varón y la mujer desde el principio han sido llamados a donarse el uno para el otro, ¿no? Que la desnudez, que el cuerpo, como le dijo Gaby, es algo precioso y maravilloso, que el Señor mismo en la cruz nos ha mostrado al entregarse, ¿no? Por su amada la iglesia. Entonces, pues quisiera yo no tanto hablar, sino preguntarles eso, ¿qué significa entonces, dado esto que hemos hablado, dado su historia personal, con qué mirada de la sexualidad se han encontrado y por qué la podemos entender como un designio amoroso de Dios? Gavita. Eh, no, pues es que esa pregunta, por eso va a haber un curso al cual todos están invitados, porque yo creo que ni con un ciclo de cursos lograríamos tratar de responder a esa pregunta. Pero yo me atrevería como a decir una primera cosa, y es que justamente en la sexualidad humana hay un designio amoroso, porque hay un deseo de Dios de que sea lugar de salvación. Y eso a uno le parecería como traído de los cabellos, ¿no? Como Claro. la sexualidad puede ser lugar de salvación y de santificación, que creo que es el otro aspecto. Y la sexualidad entendida no solo en la vida conyugal, en el matrimonio, sino en el hecho de ser hombres y mujeres. Hay, ya hay de entrada una palabra muy fuerte de Dios que nos llama al encuentro con el otro. Y creo que eso es como con un aspecto grande que yo me quedaría. Hace poco estaba leyendo un libro que hablaba sobre el amor, justamente, y bueno, ese también es otro tema grandísimo, de cómo hay una idea muy errada del amor. Y entonces yo me di cuenta de que estaba equivocada, porque muchas veces el amor, cuando nosotros lo pensamos ya desde la fe cristiana, pensamos en entrega, en donación, en ponerse en el lugar del otro y casi que sí vivir y meterse en la piel del otro y en el corazón del otro para buscar el bien del otro. Pero entonces, claro, yo lo estaba pensando como si uno hiciera un esfuerzo de, uy, voy a meterme en la piel de Carol y de María Paula para ver ellas qué están sintiendo. Pero cuando leía este libro, el libro decía como, bueno, yo sentía que era Dios diciéndome como, a ver, Gabriela, no es que tú tengas que hacer como así para meterte en el corazón del otro, sino que el amor implica unidad, que es también lo que encontramos en Dios mismo, ¿no? Esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso entre ellos siempre hay una relación de amor. Y entonces la unidad es que primero yo estoy tan compenetrado con el otro que por eso justamente es que también puedo sentir lo que el otro siente, pensar en lo que el otro necesita y buscar ese bien para el otro. Y justamente ese es el llamado de la sexualidad, lo bello que hay entre el hombre y la mujer es que hay esa complementariedad recíproca, que es en últimas, en otras palabras, un llamado a meterme en la piel del otro, a ser uno con el otro. E incluso podríamos como subir un escalón más y decir que hombre y mujer están llamados es a la comunionalidad, a vivir en esa comunión, en esa unidad que permite que exista un amor verdadero. Y es un llamado, pues, para todos, ¿no? No solo de nuevo para los esposos, sino que todos los seres humanos estamos llamados a vivir tanto en esa unidad como en ese amor y en eso también transparentar el rostro de Dios y permitir que a través de esa entrega y de ese hacernos uno y amarnos siendo uno, pues también seamos santificados. Yo creería que yo me quedo por ahora con ese tema de la unidad
y del amor. Y como también una cosa más que se me acaba de ocurrir es como que es algo que uno en el mundo de hoy no parece tan obvio, pero es como en la diferencia es necesaria para la unidad. Así como la Trinidad Santísima, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Nosotros no somos solo diferentes en nuestra personalidad, en la persona que somos, sino que como que esa persona que cada uno es adquiere un matiz particular si uno es hombre o mujer. Es como un troquelado distinto de la única persona humana que se expresa en el rostro concreto. Y entonces, eso lo digo más que todo es porque el mundo de hoy busca igualdad, igualdad, igualdad por todas partes y iguales derechos, pero es que, bueno, la igualdad no está ahí para empezar. Y sobre todo que en medio de esa búsqueda se olvida que la diferencia es necesaria para que haya unidad, porque unidad también es diferente a uniformidad. Em, entonces ya, ahora sí, eso diría, unidad y amor, es como unas notas muy fuertes características de ese designo amoroso de Dios. Gracias, Gavita. Bueno, María Paula, ¿qué palabrita nos dejas entonces también para, después de todo esto, entender la sexualidad como un designio amoroso de Dios? Bueno, pues yo creo que la sexualidad, como todo lo que Dios hace, es un llamado hacia Él, ¿no? Entonces pienso que el mismo sacramento, pues por eso el matrimonio es un sacramento, ¿no? Es un encuentro, digamos que, claro, con la pareja, pero con Dios, ¿no? Entonces pienso que ese llamado de la sexualidad es justo eso, es como ese llamado del Señor de decirnos, venga que quiero ser uno con usted, ¿sí? Quiero ser uno contigo y por eso, digamos que genera también como esa, como que todos en cierta manera pues nacemos sexuados y tenemos ese deseo de buscar algo que me llene, ¿no? O sea, como, ¿quién me puede llenar? Y pues de pronto uno se equivoca y trata de llenarlo con otras cosas, pero creo que el llamado de la sexualidad que Dios nos invita es ese, es un llamado hacia Él y un llamado a que nos llenemos de Él. Como decías tú, Gaby, pues no solamente en el matrimonio, en muchas maneras, pero sí llenarse de Él, ¿no? Entonces puede que el encuentro sea a través del matrimonio o puede que sea a través de otra manera, digamos que es difícil de entender a veces a los, digamos, a uno como ser humano, dice, pero ¿cómo así? Que me va a llenar sin tener la otra persona que, sí, o sea, es difícil de entenderlo, pero creo que ese es el llamado de Dios con la sexualidad, de invitarnos a eso, a esa plenitud con Él. Gracias, María Paula. Pues bueno, yo también cerraría diciendo que los distintos elementos que hemos mencionado hoy, pues finalmente, como lo decía, creo que era María Paula, pues Cristo, ¿no? Viene a redimir también esta área, ¿no? De la sexualidad que también el pecado pues ha roto y ha distorsionado, ¿no? Y ha desvirtuado desde su belleza más profunda, que es lo que nos ha compartido también Gaby, y es entenderme que la mujer, ¿no? El varón, como nos lo dicen los relatos del Génesis, se entiende como completo, ¿no? Y se entiende como pleno y se reconoce también quién es cuando el Señor también le da pues a la mujer, ¿no? Y entonces uno en el otro puede reconocerse, ahora sí, también sé quién soy y ahora sí puedo entenderme con esta cantidad de deseos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que serían tan pobres y se quedan en el egoísmo encerrado en nosotros mismos. Y como le decía María Paula, no estamos hablando solo de varón y mujer que se casan, ¿no? Que se casan en el sacramento del matrimonio, sino que una religiosa consagrada también tiene una cantidad de deseos de amar en plenitud y de entregarse al otro, y también lo realiza desde la vocación propia a la que ha sido llamada, así como un sacerdote, así como un religioso, ¿no? Desde la virginidad propia también. Y el celibato que entregan, pues están amando y están amando en plenitud. Y en ese sentido también están viviendo su sexualidad como un designio amoroso de Dios, porque finalmente, como nos lo compartía Gaby, han visto su ser hombre y su ser mujer. Y no solo eso, sino toda la cantidad de deseos y anhelos del corazón que Dios mismo ha puesto, esa sed de Él primero,
y de no quedarnos encerrados, creo yo, un poco también en el egoísmo, ¿no? De amarme a mí y mi yo y lo que yo soy y como yo, sino más bien todo eso se desboga en un darse, ¿no? En un darse, pero en un darse preciso y que va en contra, o sea, que es totalmente contrario a con lo que empezábamos y que genera muchas veces muchas heridas. Y es el hecho de no darme, sino que el otro se dé a mí y yo, es utilizarlo, ¿no? Como cogerlo como mi propiedad y que finalmente también queda encerrado en esa relación distorsionada que fracturó pues el pecado, ¿no? Y que hirió nuestra naturaleza el pecado, pues con el orgullo, la soberbia y el egoísmo, ¿no? De quedar ahí como todo para mí y no precisamente reconocerme que la plenitud también de mi vida está en darse y sobre todo pues que eso no nos lo sacamos quién sabe de dónde, sino pues de ver a nuestro Señor clavado en la cruz, entregándose y siendo el signo más bello y más pleno del amor por su amada la iglesia. Y como lo decíamos, pues ya cierro con esto, y me impresionó mucho alguna vez que un amigo nos decía, ese Cristo está desnudo en la cruz, y en ese sentido también esta área de la sexualidad, que también es el cuerpo, es que nosotros somos cuerpo, ¿no? Y el Señor ahí desnudo también se entrega a su amada, la iglesia, y pues en ese sentido que abracemos también, como ustedes lo han dicho, no una mirada fea y sucia, sino por el contrario, absolutamente bella, que nos, desde nuestro mismo cuerpo, pues se nos llama también a la comunión y a la entrega, a la donación. Entonces, pues le damos gloria a Dios también por este espacio. Los invitamos a que, pues, una vez más, esto no se agota acá, sino que precisamente por eso mejor hemos querido hacer un curso que se ha llamado Creados por Amor y para Amar, una mirada a la sexualidad humana, que hace un recorrido histórico precisamente por estas consecuencias de una mirada y cómo podemos entender por qué hoy en día la sexualidad se está viendo como se está viendo. ¿Qué significa eso de cómo entiende precisamente la fe, cómo entendemos desde la fe al hombre? ¿Qué significa eso, amor, libertad y relacionalidad, como lo ha dicho Gaby? Y también un módulo de teología en donde hablamos del sexo como un aspecto constitutivo de nosotros como seres humanos, qué significa y a qué está llamada esa diferencia sexual, ¿no? A partir de los relatos del Génesis, cómo podemos entender la sexualidad a la luz de Cristo, y eso nos parecería algo súper extraño, pero es profundamente bello, que es eso de la maternidad, la feminidad, la masculinidad y la paternidad. Pues todo eso lo hablaremos en este curso. Entonces, por eso los invitamos a quienes queden interesados a que pues se inscriban o nos escriban por Instagram, por nuestro WhatsApp o por Facebook, quienes estén interesados también en este tema. Muchas gracias a María Paula, también invitamos pues si quieres a decir las redes sociales de Levantando el Velo. Aquí pueden ver un poco también el testimonio de ellos como familia y también nos comparten muchas reflexiones acerca de la fe. Entonces también, María Paula, para que nos compartas y las personas que quieran pues también puedan seguir su contenido y aquello que ustedes nos comparten. Bueno, sí, gracias. Sí, nosotros pues principalmente nos enfocamos en el canal de YouTube y todas las redes como Facebook, Instagram, pues van dirigidos al canal, ¿no? Entonces pues los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Tenemos videos de muchos tipos, por ejemplo tenemos un podcast todos los miércoles, ahorita estamos tocando el Evangelio de San Marcos, ya estamos a punto de terminarlo. Entonces es como reflexiones sobre el Evangelio, que lo pueden ver en el canal, también en Spotify, bueno, todas las plataformas de podcast. Y tenemos videos todas las semanas, subimos contenido, todos los lunes, los miércoles. Entonces, para que pues se suscriban, conozcan un poco de mi familia y pues nos dejen sus comentarios y todo lo que tengan dudas o lo que quieran que subamos contenido. También estamos abiertos como a escucharlos y a subir el contenido que la gente también está como necesitando, ¿no? Entonces, pues gracias y gracias por la invitación. Bueno, a ti también, Gavita, pues muchas gracias igual. A las dos, no gratísimo a las dos por abrir el corazón, porque finalmente de esto que hablamos es algo que el mismo Señor pues nos ha tocado, nos ha tocado y qué rico que también podamos compartir. Entonces, pues damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en como un era en el principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo también y gracias a todas las personas que se unieron y pues esperamos también poder seguirnos encontrando en otro live acerca de otro tema que también estaremos abordando este semestre en Jora. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao. Gracias, chao. Chao. Buenas noches.